Hoy vamos a hablar acerca de la fisiología pulmonar. En este video se van a abarcar los siguientes temas: mecánica pulmonar, leyes de los gases, intercambio gaseoso, shunts pulmonares y áreas de West. Para hablar acerca de la mecánica de la ventilación pulmonar, es necesario recordar el proceso de la respiración, que consta de la inspiración y expiración. Para ello necesitamos de la participación de ciertos músculos que van a causar expansión, a la que vamos a denominar inspiración, que es al momento de inhalar, y contracción, a la que vamos a denominar expiración, que es al momento de exhalar. Los pulmones van a poderse expandir y contraer de dos maneras. La primera va a ser mediante el movimiento hacia arriba o abajo del diafragma. ¿Esto para qué? Para alargar o acortar la cavidad torácica. Y el segundo va a ser mediante la elevación o el descenso de las costillas, para aumentar y reducir el diámetro de la cavidad torácica. En esta imagen vamos a explicar estos dos mecanismos. La respiración ocurre principalmente gracias al movimiento del diafragma, como decíamos. Cuando inhalamos, el diafragma se contrae y baja, lo que permite que los pulmones se expandan o que se agranden y entre el aire, es decir, que se pueda llenar más. Y al exhalar, el diafragma se relaja y sube, dejando que los pulmones vuelvan a su tamaño normal y expulsen el aire de manera natural gracias a su elasticidad y a la de la caja torácica. Por eso vemos que en la expiración vemos el diafragma hacia arriba, lo vemos, como decíamos, relajado. Y en la inspiración lo vemos menos alzado, el diafragma se encuentra más abajo, porque lo que necesita es tener una cavidad más grande para que se pueda llenar de aire los pulmones. Sin embargo, a veces necesitamos expulsar el aire más rápido, como al hacer ejercicio o soplar, y los músculos del abdomen van a entrar en acción. Ya no nada más esto, sino participación de otros músculos que se van a contraer y empujar el contenido del abdomen hacia arriba, presionando el diafragma y ayudando a comprimir los pulmones para que el aire salga con más fuerza. Por ejemplo, aquí el diafragma está más hacia arriba y va a presionar a los pulmones para que ayude al aire a salir con más fuerza. Además del diafragma, la expiración también puede ocurrir con la elevación, decíamos, de la caja torácica. En la posición de reposo, las costillas van a estar inclinadas hacia abajo. Cuando inhalamos profundamente, las costillas se van a elevar y se van a desplazar hacia adelante, lo que va a permitir que el esternón también se mueva hacia adelante y el tórax se expanda aún más. Como otros datos importantes, vamos a tener a los músculos más importantes que nos van a ayudar a la elevación de la caja torácica. Estos son los intercostales externos. Estos vamos a llamarlos músculos inspiratorios porque facilitan la entrada de aire, aunque van a haber otros músculos que también van a contribuir. Aquí vamos a tener la presencia de los músculos esternocleidomastoideos, los serratos anteriores y los escalenos. Los esternocleidomastoideos van a tener la función de elevar el esternón. Los serratos anteriores van a tener la función de elevar muchas de las costillas y los escalenos van a tener la función de elevar las dos primeras costillas. Pasando a expiración, los músculos que van a bajar la caja torácica durante la expiración van a ser los músculos expiratorios. ¿Por qué? Pues porque van a ayudar a expulsar este aire. Aquí vamos a tener la presencia de los rectos del abdomen. Vemos al oblicuo mayor y también está el oblicuo menor. Vamos a tener a los transversos torácicos y a los intercostales internos. Los rectos del abdomen van a tener este potente efecto de empujar hacia abajo las costillas inferiores, al mismo tiempo de que ellos y otros músculos van a comprimir el contenido del abdomen hacia arriba contra el diafragma, para que el diafragma se eleve. Y a este proceso también los van a estar ayudando pues los músculos intercostales internos. Datos importantes, es necesario recordar estos tres conceptos: el de presión alveolar, el de presión transpulmonar y el de presión pleural, cada uno diferente tanto en inspiración como en expiración. La presión pleural va a ser esta presión del líquido pleural en el espacio entre el pulmón y la pared torácica, que va a ser normalmente un poco más baja que la presión atmosférica, lo que nos va a ayudar porque va a mantener los pulmones expandidos o grandes. Cuando nosotros inhalamos o inspiramos, esta presión va a ser de aproximadamente menos 5 centímetros de agua, y a medida de que el tórax se va haciendo más grande, la presión se vuelve más negativa, alcanzando los menos 7 centímetros de agua. Esto va a ayudar a que los pulmones se llenen de aire y aumenten su volumen, y durante la exhalación, o lo que conocemos como expiración, este proceso se va a revertir y la presión va a volver a subir, ayudando a expulsar este aire. Por eso es que vemos que en la presión pleural, en la inspiración, la presión está disminuida y después en la expiración esta presión aumenta. Y tenemos también la presión alveolar. Esta va a ser la presión de aire dentro de los alveolos pulmonares. Y bueno, cuando no entra ni sale aire, esta presión va a ser igual a la atmosférica, que es de 0 centímetros de agua. Y para que el aire entre los pulmones, la presión debe de bajar levemente por debajo de la presión atmosférica. Puede ser de menos 1 centímetro de agua. Y ya así va a permitir la entrada de aproximadamente 0.5 litros de aire en 2 segundos. Durante esta expiración, la presión alveolar va a subir
a más 1 centímetro de agua, y esto va a facilitar la salida del aire de 2 a 3 segundos. Es por eso que aquí la presión alveolar en la inspiración disminuye y en la expiración aumenta. Y tenemos también a la presión transpulmonar. Esta presión va a ser la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Esta presión es clave para mantener los pulmones abiertos y saber la elasticidad pulmonar, o esta capacidad que tienen los pulmones de expandirse o de agrandarse, o también la capacidad que tengan de contraerse. Y este concepto va a estar muy relacionado con lo que es el de distensibilidad pulmonar, que mide qué tanto se expande el pulmón por cada unidad que aumenta en presión transpulmonar. En una persona adulta normal, cada que esta presión aumenta en 1 centímetro de agua, el volumen se expande 200 mililitros. Están también los factores que afectan la elasticidad pulmonar. Aquí vamos a tener a 3 principalmente: las fibras de elastina y colágeno, la tensión superficial del líquido en los alvéolos y el papel del surfactante en la respiración. El primer concepto nos habla de que las fibras de elastina y colágeno se van a encontrar en el tejido pulmonar y van a estar naturalmente contraídas. Cuando estas se expanden, van a generar una fuerza de retroceso, o que se devuelva a los pulmones su estado original, que los pulmones vuelvan a estar a como estaban anteriormente. Y el segundo concepto, que es la tensión superficial del líquido en los alvéolos, esta va a hacer referencia a que los alvéolos normalmente tienden a colapsar, expulsando el aire de su interior, pero aquí va a intervenir el siguiente factor, que es el papel del surfactante en la respiración, porque el surfactante va a ser una sustancia que va a reducir precisamente esta tensión superficial que va a haber en los alvéolos, evitando que colapsen, que es lo que generalmente o normalmente haría. Este es producto de células especiales, las células epiteliales alveolares tipo 2, y está compuesto principalmente por fosfolípidos y proteínas. Es muy importante porque sin surfactante los pulmones requerirían mucha más presión para expandirse, lo que haría la respiración mucho más difícil. Vamos con las leyes de los gases. Los gases perfectos obedecen a 3 leyes bastante simples, que son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes están formuladas según el comportamiento de 3 grandezas que describen las propiedades de los gases: volumen, presión y temperatura absoluta. Para esto necesitamos la ecuación general de los gases, o la ecuación de la ley combinada de los gases, que es precisamente la que engloba a las 3. Aquí vamos a tener la presión por volumen entre la temperatura del sistema en el estado inicial igual a la presión por volumen entre la temperatura del sistema en el estado final. Que precisamente el número 1 indica estado inicial y el número 2 indica estado final. A partir de esta se van a desglosar o se va a deducir las otras 3 leyes. Bueno, en la ley de Boyle la temperatura va a ser su constante, por lo tanto vamos a despejar la temperatura de la ecuación general, quedándonos de esta forma: la presión inicial por volumen inicial, que va a ser igual a la presión final por el volumen final. Entonces, esta ley nos va a relacionar la presión con el volumen, y esta relación va a ser inversamente proporcional, porque observamos entonces que a mayor presión, menor volumen se tendrá. Un ejemplo de esto es cuando tenemos una jeringa y la presionamos para sacar el líquido que tiene dentro esta jeringa. Estamos aplicando una presión para sacar ese volumen dentro de la jeringa, y de este modo se está disminuyendo, este líquido o este volumen va a estar disminuyéndose. Entonces va a cumplir la ley: a mayor presión, menor volumen. Después vamos a tener la ley de Charles. La presión es la constante en este caso. Entonces lo que tengo que quitar van a ser las presiones de la fórmula general, quedando volumen inicial entre temperatura inicial igual a volumen final entre temperatura final. Y esta sería la fórmula para la ley de los gases de Charles. ¿Qué nos va a indicar esta ley? Que cuando se multiplican son inversamente proporcionales, y si se dividen son directamente proporcionales. Es decir, a mayor temperatura, mayor volumen. Por ejemplo, aquí vamos a tener un balón que se queda en el sol por mucho tiempo. Este va a tender a inflarse con la temperatura. Mientras más suba la temperatura del gas dentro del balón, más se va a expandir y tendrá más volumen, pudiendo llegar incluso a reventar este balón, cumpliendo con la ley: a mayor temperatura, mayor volumen. Y por último vamos a tener la ley de Gay-Lussac, que aquí vamos a tener al volumen como constante. En esta fórmula va a quedar de la siguiente manera: presión inicial entre temperatura inicial igual a presión final entre temperatura final. Aquí esta ley va a relacionar presión y temperatura de una forma directamente proporcional, es decir, a mayor temperatura, mayor presión. Por ejemplo, una olla express, a mayor temperatura en ella, pues mayor presión habrá también en la olla, y por eso se coloca este dibujo de ejemplo, para que pues no nos olvidemos de cómo funcionan estas leyes. Para comprender el proceso del intercambio gaseoso necesitamos conocer 3 principales etapas: la ventilación, la perfusión y la difusión. La ventilación va a ser el movimiento del aire hacia adentro y fuera de los pulmones, permitiendo que éste llegue a los alvéolos. La perfusión se refiere al paso de la sangre a través de los capilares pulmonares, los cuales rodearán a los alvéolos y facilitarán el intercambio de gases. Y la difusión es el proceso en el que los gases se trasladan entre los alvéolos y los capilares pulmonares debido a las diferencias de concentración.
Como sabemos, la respiración consta de dos fases. La primera es la inspiración y la segunda es la expiración. En la inspiración vamos a tener una entrada de aire a los pulmones y durante este proceso el oxígeno que va a estar en el aire va a llegar a los alvéolos, donde va a pasar a la sangre a través de los capilares pulmonares. El oxígeno se va a unir a la hemoglobina en los glóbulos rojos y después pues va a ser transportado a los tejidos del cuerpo, que es precisamente este proceso, la entrada de aire al alvéolo y que después va a pasar a través de los capilares a la sangre, en donde se va a unir a la hemoglobina y se va a transportar hacia los tejidos del cuerpo. En el mismo momento en el que ocurre este oxígeno que se va hacia la sangre, va a ocurrir en la expiración o en la salida de aire de los pulmones otro proceso que va a hacer que va a llegar la sangre venosa cargada de dióxido de carbono, que conocemos que es un gas producto del desecho del metabolismo celular, va a llegar para viajar en sentido contrario al primer proceso, ya que va a pasar de la sangre o de los capilares a los alvéolos para que sea eliminado este dióxido de carbono por medio de la exhalación, que es precisamente este proceso de aquí, y va a ser eliminado pues a través de la exhalación. Este ciclo continuo permite que el organismo obtenga el oxígeno necesario para sus funciones y elimine el dióxido de carbono, evitando su acumulación en el cuerpo y los efectos secundarios que pueda traer. Pulmonares y áreas de West. Los shunts pulmonares son alteraciones en la circulación pulmonar en las que la sangre pasa de un lado al otro de la circulación sin participar en el intercambio gaseoso. Esto significa que parte de la sangre venosa no se oxigena correctamente antes de llegar a la circulación sistémica. Existen dos tipos principales de shunt pulmonar, el shunt anatómico y el shunt fisiológico o intrapulmonar. El shunt anatómico se da cuando la sangre venosa evita completamente los pulmones y entra directamente a la circulación arterial. Puede ocurrir por defectos cardíacos, congénitos, o algún defecto en la comunicación interauricular o interventricular. El shunt fisiológico ocurre cuando hay zonas del pulmón que reciben flujo sanguíneo pero no están ventiladas adecuadamente, impidiendo el intercambio de gases. Esto sucede en enfermedades como la neumonía, el edema pulmonar o el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y los shunts pulmonares pueden provocar hipoxemia, que serían niveles bajos de oxígeno en sangre, porque pues la sangre no se oxigena correctamente antes de ser distribuida al resto del cuerpo. Las áreas de West o las zonas de West describen cómo se distribuye el flujo sanguíneo en los pulmones según la gravedad y la presión de los vasos sanguíneos pulmonares. Se dividen en tres zonas y explican cómo varía la perfusión en diferentes partes del pulmón en posición erguida. La zona 1 es la zona más apical o el ápice pulmonar, es la parte superior del pulmón. Aquí la presión del aire en los alvéolos es mayor que la presión arterial en los capilares pulmonares y la presión venosa. Como resultado, los capilares se comprimen y hay poca o nula perfusión. Esta zona normalmente no existe en personas sanas, pero puede aparecer en condiciones como hipovolemia o ventilación mecánica con alta presión positiva. La zona 2 es la parte media del pulmón. Aquí la presión arterial supera la presión alveolar, permitiendo el flujo sanguíneo, pero la presión venosa sigue siendo menor. Aquí la perfusión es variable y depende de la diferencia entre la presión arterial y la presión alveolar. Se conoce como zona de flujo sanguíneo intermitente, pues la circulación ocurre principalmente durante la sístole, que es cuando el corazón bombea la sangre. Y la última zona, que es la 3, es la base pulmonar o la parte inferior del pulmón. Y aquí, pues la presión arterial, como la venosa, van a ser mayores que la presión alveolar, lo que va a permitir un flujo sanguíneo constante y eficiente. La perfusión aquí sí va a ser óptima, debido al efecto de la gravedad que va a aumentar la presión en los vasos sanguíneos pulmonares en esta región, y es la zona con el mejor intercambio gaseoso. Esto fue todo por los temas de hoy. Muchas gracias por ver este video.